Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, vamos entonces a continuar esa preparación hacia el ICFES. Vamos a comenzar la clase haciendo un pequeño calentamiento y recordando que lo más importante en este curso son las herramientas que nosotros hemos propuesto y que esperamos que ustedes las aprendan bien y ojalá las utilicen. Esas herramientas, pues, obviamente se utilizarán en el momento en que la pregunta ya sea complicada o donde no tengamos claridad en la respuesta. Bueno, yo quiero entonces, a ver, aquí tengo proyectada una diapositiva. Aquí tengo proyectada una diapositiva. Y en esta diapositiva hay unas preguntas de matemáticas. Vamos hoy a trabajar matemáticas. Sin embargo, es importante aclarar, y mañana lo voy a decir también de nuevo, mañana sábado, ya con todos los estudiantes, que en matemáticas la preparación principalmente es practicar y trabajar preguntas elaboradas por el ICFES, principalmente. Obviamente, a través de esa preparación vamos repasando conceptos, pero en la mayoría de las preguntas, si no todas las preguntas del ICFES, trabajan conceptos muy básicos o muy sencillos, muy simples. Lo que hacen ellos es que la dificultad la dan es en la parte textual, o sea, en la parte de lectura, de competencia comunicativa. Entonces, ya diciendo esto, entonces yo quiero hacer lo siguiente, a ver. Bueno, entonces yo acá, en esta segunda presentación, quiero observar lo siguiente. A ver, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar esta pregunta que está acá, la pregunta 88. ¿Sí? Vamos a comenzar repasando un poco las herramientas que propuse yo al inicio del curso pre-ICFES. Entonces, en la pregunta 88, la pregunta 88 que está acá, vamos entonces a empezar el calentamiento para trabajar ya unas preguntas de matemáticas. Vamos a empezar este precalentamiento trabajando la pregunta 88. A ver, entonces, vamos a empezar desde texto, desde el análisis textual, ¿cierto? Si ven la pregunta 88, ¿sí la están viendo? Por favor, agranden su pantalla, hagan la presentación más grande, por favor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, en esta pregunta 88, vamos a aplicar el método que yo he propuesto para ya hacer calentamiento cerebral y vamos a ir de ese método ya a las preguntas de matemáticas. Entonces vamos a aplicar el método. Recordemos el método. A ver, ¿quién quiere interactuar conmigo? De Juan, Julián, Valentina, Laura, que quieran abrir el micrófono y quieran interactuar conmigo. Vamos a ir despacio. De todos modos, pues aquí la idea de esta interacción es que la clase no sea tan silenciosa. Ah, ok, Laura, no funciona tu micrófono. No importa, tranquila. Pero sí me escucho. Aló, ¿con quién hablo? Con Valentina. Ah, hola Valentina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Bueno, Valentina, muchas gracias. Valentina, muchas gracias. Entonces, a ver, vamos a comenzar entonces el calentamiento. Recuerden que estas clases de entre semana, pues son clases optativas, ¿no? Son clases voluntarias. Bueno, Valentina, entonces, a ver, cuando empezamos las clases virtuales, continuando el curso pre-ICFES, yo decía lo siguiente. Yo decía que cuando yo analizaba un texto, sea del ICFES o sea de donde sea, pero principalmente del ICFES, uno hacía dos preguntas al texto, que era el método que proponen ellos, ¿cierto, Valentina? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a leer la pregunta 88, y entonces, a ver, recordemos las dos preguntas al texto, Valentina. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Te acuerdas de la primera pregunta? La intención. ¿Qué es lo que el autor quiere que yo qué? Sepa o entienda con el texto. Pero antes de entender, él pide algo. Él pide que yo le conteste algo, ¿cierto? Entonces,
recuerda que la primera pregunta del texto es ¿qué es lo que el autor quiere que yo le conteste? ¿Cierto? Hay muchas cosas que él puede querer, entonces que él puede querer que yo le conteste. Si yo miro esta diapositiva acá en la parte de arriba, no sé si ustedes la están viendo, que dice carta de navegación, arriba, niveles de lectura. Yo les he explicado a ustedes en las clases pasadas que él puede querer algo literal. Acá yo estoy señalando con el puntico rojo, no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Dice, él puede querer algo literal, él puede querer en el puntico rojo un parafraseo, ¿cierto? O él puede querer, Valentina, una inferencia, o puede querer un intertexto, que ustedes lo van a ver mañana con el profesor Federi, o puede querer una comprensión crítica del texto, o un argumento. Vamos a mirar la pregunta 88, Valentina, y vamos entonces a mirar qué es lo que el autor quiere. A ver, ¿puedes hacerle una leída despacio a la pregunta 88, por favor, Valentina? Dale. Listo. Lee, por favor. En la actualidad se reconocen dos clases generales de movimientos sísmicos, los tectónicos y los volcánicos. Los sismos de origen tectónico son con diferencia los más devastadores. Además plantean dificultades a los científicos que intentan predecirlos. La razón por la cual Japón y la costa occidental de Estados Unidos son zonas de alto riesgo por sismicidad tectónica se debe a... Perfecto. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, Valentina, y para todos. Vamos a emplear 2 minutos, ¿cierto? 2 minutos para que ustedes lean el problema, 2 minutos para que ustedes lean el problema, e inmediatamente entonces sigo interactuando con Valentina, ¿cierto? ¿Para qué? Para entonces hacer la solución del problema. Bueno, Valentina, hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, mira, entonces, a ver, observa una cosa, estamos calentando acá ya, haciendo un calentamiento cerebral de esto, ¿cierto? Entonces, a ver, entonces, estamos leyendo un texto, sea de matemáticas, sea de biología, sea cualquier texto, yo siempre estoy haciendo preguntas al texto. Las dos primeras preguntas que debo hacerse, sugeridas por el ICFES, de una teoría muy fuerte lingüística, que es tal vez una de las pocas cosas que me ha tramado a mí en todo lo que yo llevo trabajando ciencia, es que la primera pregunta es saber exactamente qué es lo que el autor quiere que uno conteste, ¿cierto, Valentina? Ok, entonces, a ver, ¿dónde ubicamos siempre normalmente lo que el autor quiere? Al final de la pregunta, ¿cierto? Sí. Si tú lees la última oración de la pregunta, ¿la puedes leer, por favor? Miramos eso. La razón por la cual Japón y la costa occidental de los Estados Unidos son zonas de alto riesgo por la sismicidad tectónica se debe a... Entonces, mira, Valentina, una cosa, están preguntando, esa pregunta del ICFES está haciendo alusión a una razón o una justificación, ¿cierto? Uh-huh. ¿Justificación a qué, Valentina? A que Japón y los Estados Unidos son zonas de alto riesgo por sismicidad, ¿qué? Tectónica. Tectónica, muy bien. Miren lo interesante de esto, ustedes, espero que ojalá ustedes capten estos métodos, porque acá están diciendo algo interesante y es que están hablando de sismos tectónicos. ¿Sí en donde estoy subrayando? Sismicidad tectónica. Valentina, o sea que en otras palabras, pero si tú leíste la pregunta, si ustedes leyeron la pregunta, jóvenes, me imagino que muy bien, qué bueno que están dando la respuesta, me parece muy bien, gracias, aquí estoy viendo la respuesta de todos, muy bien. Ok, entonces observen esto, como la pregunta está haciendo alusión a sismicidad tectónica, ¿cierto? Pero leyendo el texto habla de 2 sismos, o tectónicos o qué, o volcánicos, ¿cierto, Valentina? ¿Sí? Entonces, observen una cosa, tan pronto la pregunta, miren lo interesante de eso, algunas preguntas o varias preguntas en el ICFES, y no solamente en el ICFES, en cualquier examen de universidad, en algunos exámenes de universidad, normalmente trabajan este método de pregunta. Hablan de 2 cosas, pero preguntan por una sola de ellas. Mire que aquí hablan de los volcanes y hablan de los sismos volcánicos y los sismos ¿qué? Tectónicos. Tectónicos, pero la pregunta se alusiona a los tectónicos, no a los volcánicos, ¿cierto? Sí. Entonces miren lo interesante de esto, jóvenes. Tan pronto me hablan de que, ojo,
Me están preguntando es por los sismos tectónicos. ¿Por qué Japón y Estados Unidos son zonas de alto riesgo por sismos tectónicos y no por sismos que, Valentina? Por volcánicos. Exacto. O sea que las respuestas que hacen alusión a los sismos volcánicos quedan inmediatamente ¿qué? Eliminadas, porque no tienen sentido. Claro, porque exactamente, mira lo que el autor quiere. El autor quiere, bueno, acá en esta pregunta, esto se llama una pregunta argumentativa. Está preguntando una razón, o sea que hay que buscar una razón por qué Japón y los Estados Unidos son zonas de alto riesgo por sismicidad tectónica, ¿cierto? Pero inmediatamente nos damos cuenta que queda invalidado, todo lo que sea volcánico queda invalidado inmediatamente, todo, porque está preguntando es tectónico, no volcánico. Valentina, lee la respuesta A y me dice si esa respuesta queda invalidada o no, léela. A. La ubicación en el sur del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Paremos. Entonces, Estados Unidos y Japón están en el Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿eso es verdad? Pero el Cinturón de Fuego del Pacífico, Valentina, hace alusión ¿a qué? ¿A tectónicos o a volcanes? A tectónicos, ¿no? Cinturón de Fuego del Pacífico. Cuando se habla de Cinturón de Fuego del Pacífico, uno relaciona fuego ¿con qué? Ah, con volcanes, perdón. Con volcanes. Ponle cuidado, mira lo interesante de esto. En sociales se habla de que hay una franja que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde está el volcán Aconcagua, donde está una serie de volcanes, incluyendo los de Colombia, ¿o no? Que es un cinturón de montañas y de volcanes, ¿cierto? El Nevado del Ruiz, todos estos volcanes, ¿cierto? Que son el Cinturón de Fuego del ¿qué? Del Pacífico, ¿cierto? Entonces, el Cinturón de Fuego del Pacífico hace alusión ¿a qué? Cinturón de Fuego del Pacífico, los cinturones de fuego del Pacífico hace alusión a los volcanes, ¿cierto? O sea que la respuesta queda ¿qué? Eliminada. Eliminada. Listo. Entonces la respuesta queda invalidada, ¿cierto, Valentina? Vamos entonces, por favor, lee la respuesta D. La gran cantidad de población que habita estas zonas de ruptura tectónica. No, la respuesta D, la última. Ah, ok. La presencia de volcanes tanto emergidos como sumergidos. ¿Qué pasa con esa respuesta? ¿Queda qué? No, eliminada también. Queda eliminada, queda invalidada, porque es claro que en la pregunta, mire lo interesante de estos jóvenes, y mañana voy a hacer énfasis también en eso, y de pronto no se molesten porque sea incisivo en esta técnica, pero es muy importante que además de lo que da el profesor Freddy, lo que ustedes le dan en el colegio, nosotros le aportamos algo de pronto adicional, que es esto, y es siempre mirar qué es lo que el autor primero que todo quiere. ¿Quiere algo literal? ¿Quiere un parafraseo que diga lo mismo con diferentes palabras? ¿Qué quiere? No, quiere que haga un argumento pero sobre los sismos tectónicos. Entonces yo miro las respuestas y me doy cuenta que hay dos respuestas que hablan de los volcanes, que no son, ¿cierto? O sea, Valentina, la respuesta A y D quedan eliminadas, ¿cierto? Sí, señor. O sea que la respuesta está entre la B y la ¿qué? Entre la B y la C. Muy bien, gracias Valentina por intervenir en esta sesión. Bueno, Valentina, vamos a hacer la segunda pregunta al texto, que no hay que olvidar. ¿En realidad entiendo la información que me dan? Esa es la segunda pregunta al texto. ¿Será que entiendo lo que me dicen ahí? Y para esto, Valentina, yo dije en las clases pasadas que yo debo hacer una limpieza al texto. ¿Listo? Vamos a limpiar el texto oración por oración, ¿vale? Entonces, vamos a limpiar el texto de oración por oración. Listo, Valentina. Entonces, comencemos a limpiar el texto. Lee la primera oración y vamos a colocarla en muy poquitas palabras. Lee la primera oración. En la actualidad se conocen dos clases generales de movimientos sísmicos, los tectónicos y los volcánicos. Valentina, en una sola palabra, ¿de quién se habla? ¿De quién se habla y qué se dice? Se están hablando de los sismos, Muy los bien. tectónicos y los volcánicos. Ya. Ok, entonces mire lo que voy a colocar abajo, o bueno, arribita ahí de la pregunta. Mire, mi cerebro debe hacer esto. Decir sismos, y colocar dos flechas, una para arriba y una para abajo. Ahí viene que coloco en la de arriba, tectónicos. Y en la de abajo, ¿qué coloco? Volcánicos. Volcánicos, tectónicos. Y en la de abajo coloco volcánicos. ¿Sí está claro? Entonces miren cómo es que trabaja
cómo debe trabajar el cerebro de una persona que lee profundamente. Tiene que filtrar todo y decir, muy sencillo. Sismos, o tectónicos, o qué. O volcánicos. O volcánico, muy bien. Lee la segunda oración. Los sismos de origen tectónico son con diferencia los más devastadores. Además, plantean dificultades a los científicos que intentan predecirlos. O sea que ahora, Valentina, ¿ahora de quién habla? De los tectónicos. Ahora, de los ¿cierto? tectónicos. O sea que ¿dónde coloco las dos flechitas? En tectónico, ¿cierto? Ahí coloco una flecha para arriba y otra flecha para abajo. ¿Qué escribo en la flecha para arriba? ¿Qué son qué? Devastadores. Devastadores. Si es que yo coloco solamente una palabra, devastadores. ¿Sí ven? Devastadores. Están viendo lo que estoy escribiendo, ¿cierto? Devastadores. Bueno, hasta ahí escribí devastadores. Y abajito en la flechita de tectónicos, ¿qué coloco? ¿Difíciles de qué? Tienen dificultad para los científicos. Para predecirlo, ¿no? Entonces, ¿difíciles de qué? De predecir. De predecir. ¿Cierto? Entonces, Valentina, ya simplemente no dice nada más ese texto. Entonces, conclusión, ¿de qué se habla? De dos sismos, ¿cuáles? Tectónicos y volcánicos. Muy bien. Entonces la respuesta está entre la B y la ¿qué? Y la C. Y la C. Bueno, vamos a preguntarnos algo. Recuerden que cuando uno lee, ese es un diálogo personal entre el yo con yo. Yo me pregunto, ¿yo me qué? Me respondo. A ver, ¿qué tienen en común Japón y los Estados Unidos? ¿Cierto? Para que sea zonas de alto riesgo. ¿Y para quién? El riesgo es para quién. Cuando tiembla, ¿para quién? Para la población, muy bien. ¿Cierto? O sea que Japón y los Estados Unidos tienen una gran cantidad de ¿qué? De sismos. De sismos, pero ¿para quién son peligrosos? Para la población. Para la población, ¿cierto? O sea que en otras palabras, el peligro de que tiemble en Estados Unidos y en Japón, precisamente allá, porque si tiembla en el mar, ¿será que es peligroso que tiemble en el mar? No. Bueno, de pronto los peces, los animales marinos, pues obviamente se asusten o de pronto algunos mueran, ¿cierto? Pero acá no va a tener las mismas consecuencias que uno, pues en la superficie, por decirlo. Para el ser humano, ¿cierto, Valentina? Bueno, entonces la respuesta puede ser la B, porque la gran cantidad de población que habita esta zona de ruptura tectónica, eso es cierto. En Japón y los Estados Unidos existe, en esa parte de los Estados Unidos, habita mucha gente. Pero miremos la C, lee la C, por favor, Valentina. La presencia de los mayores registros tectónicos en la historia de la Tierra, lo que hace única en términos de amenaza por sismicidad. Bueno, ahí hay que tener cuidado una cosa. Primero que todo, nosotros no sabemos si allá es donde más tiembla o no. Por ahí un estudiante alguna vez, creo que hace 2 años, me dijo un dato muy interesante. Me dijo, profesor, el sitio donde más tiembla en la Tierra no es en Japón y los Estados Unidos, es en un sitio frente a la costa, una costa asiática, en el mar, donde más tiembla. O sea que eso es falso, la presencia de los mayores registros tectónicos, eso es falso, allá no es donde más tiembla. Y además me dijo una cosa interesante, y que es por donde uno saca la pregunta, y allá no es la única región donde tiembla. Mire lo que dice Valentina, la respuesta, lo que la hace única en términos de amenaza, ¿por qué? Por sismicidad. Por sismicidad. Y eso es falso, Valentina. En Japón y los Estados Unidos no es la única parte donde hay amenaza por sismicidad. Y ahí dice muy claro, lo que la hace única. Y eso es falso, no es la única región en donde hay amenaza por sismicidad. Por lo tanto, inmediatamente, la respuesta queda ya clara y contundente. No puede ser la C, porque trabaja una información falsa, que es la presencia de los mayores registros tectónicos, que eso es falso, ese es en el mar donde tiembla más, y también dice algo también falso, que es la única región donde hay amenaza por sismicidad, y eso no es cierto. La B, entonces, viene a reforzar algo, que es cierto, que la amenaza es para la población, y que en Japón y los Estados Unidos hay gran cantidad de ¿qué? De población. ¿Listo? Quedó clara la respuesta, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien, Valentina. Ok, perfecto. Entonces ya con como se dice, ya calentando esto,
¿cierto? Ya habiendo calentado acá, vamos entonces a mirar una pregunta de química. ¿Listo? Hay una pregunta de química acá. ¿Qué estoy yo haciendo acá? Reforzando las herramientas. ¿A qué me refiero con reforzar las herramientas? Estoy trabajando, por eso es que ustedes tal vez de pronto no sé si quedan muy cansados después de la clase de pre-ICFES, porque aquí yo estoy trabajando las herramientas que propone el ICFES, que son herramientas bastante profundas. Bueno, Valentina, y para todos. Bueno, voy a mirar el chat, aquí hay unas preguntitas. Ok, muy bien. Bueno, entonces yo les pregunto a todos antes de continuar mostrando las herramientas para luego trabajar una pregunta de matemáticas. ¿Quedó clara la explicación de la anterior pregunta? Recuerden que esta clase se está grabando y ustedes pueden mirar la explicación varias veces, ¿cierto? Si no la entienden. Y recuerda que nosotros estamos atentos a cualquier pregunta, ustedes la pueden hacer por el WhatsApp o pueden hacerlo acá a través del chat público aquí del aula virtual. ¿Y quedó claro para todos? Por favor, respóndame. ¿Quedó claro la anterior pregunta? ¿Tienen alguna duda? Ok, estoy mirando acá el chat público. Ah, muy bien. Ok, muy bien, gracias, perfecto. Recuerden que mañana tenemos clase a las 8 de la mañana, ¿no? Mañana sábado. Bueno, entonces continuemos. Entonces resulta que aquí vamos aproximándonos a matemáticas. Si ven una pregunta de química tomada de ICFES de años pasados. Y la ven, ¿cierto? Dice química, el concepto de densidad. ¿Listo? Valentina, ¿tú te acuerdas qué es densidad? Bueno, lo que te acuerdes, dime qué es densidad. Uy, no sé cómo... La densidad, se habla en química, ¿no? La densidad, los cuerpos tienen una cosa que se llama densidad, ¿no? Sí, ¿Cierto? señor. A veces uno dice que un cuerpo de Valentina es más denso que otro, ¿cierto? Pongamos un ejemplo. Digamos, en la parte de perfumería, en perfumes. Vamos a suponer que yo tengo 2 frascos de perfumes muy costosos, muy finos, pero hay un frasco que es grande y hay otro que es pequeñito. Pero me dice de pronto el que me está vendiendo los perfumes que ese frasco pequeñito vale 900.000 pesos y de pronto el frasco grandote me dice, no, ese vale 50.000. Y yo digo, pero ¿cómo así? Luego el pequeñito tiene menos perfume. Pero él me dice, no, lo que pasa es que ese está muy concentrado. Y ese pequeñito usted puede sacar unos 5 frascos o no, unos 5 frascos, no, unos 20 frascos del grande. ¿Qué me quiso decir con eso el que me está vendiendo los perfumes? Que el perfume pequeño está muy concentrado. O sea que tiene una densidad alta o baja. ¿Tú qué crees, Valentino? O sea, tiene una densidad alta. Alta, ¿es muy denso o no? ¿Qué significa algo denso? Muy espeso, muy concentrado. ¿Sí me entiendes? Entonces mira, para todos los estudiantes del Liceo Latinoamericano. Entonces, para todos los estudiantes del Liceo Latinoamericano, vamos a recordar entonces el concepto de densidad. A uno le enseñan de una manera muy mecánica que densidad es igual a masa sobre volumen. Densidad. Voy a escribirlo acá en el tablero. Te voy a escribir acá que densidad de, cuando los físicos escriben una letra así, ¿cierto? Con una colita. ¿Sí lo han visto? Esa letra griega se llama la letra griega Rho, ¿cierto? Miren, así los físicos, ustedes ven en los libros de física, en algunos o en la mayoría que escriben esa letra así, se llama densidad. Es igual a masa sobre ¿quién? Valentina. Volumen. Dimos que masa sobre volumen, muy bien. Listo. Y que la densidad más conocida se llama ¿cuál? La del agua. Recuerden que la densidad del agua es el número 1. 1 gramo en 1 centímetro ¿qué? Cúbico. Sí. Resulta, Valentina, que si yo voy
a la selva, bueno, a un sitio rural, y tomo una muestra de agua, vamos a suponer que tomo una muestra de agua de una quebrada, de un arroyo. Vamos a suponer que yo tengo una cajita, un cubito, que tiene 1 centímetro de lado. ¿Sí ves lo que estoy dibujando, cierto? Sí, 1 centímetro de lado, o sea que eso es 1 centímetro, ¿qué? Cúbico. cúbico. Ese cubo es 1 centímetro cúbico, ¿cierto? Y yo lo lleno, vamos a suponer que ese es una cajita, un cubito de cartón o de algo que soporte el agua, y lo lleno con agua y lo peso. Si el peso me da 1 gramo, yo puedo decir, de pronto, puedo afirmar, no con mucha seguridad, pero sí con bastante, que esa agua es pura. Valentina, ¿qué pasa si yo peso ese poquito de agua, ese centímetro cúbico de agua, y me da más pesado que 1 gramo? Que de pronto puede tener que, Pues seguramente no es sea agua pura. correcto, puede tener tierra o no, puede tener de pronto por ahí disuelto un metal, de pronto mercurio, que es peligrosísimo. Hoy día, ustedes saben que la contaminación por mercurio en los ríos, y sobre todo en los países pobres como Colombia, donde se hace explotación del oro, el mercurio es un veneno peligrosísimo, potencial, produce demencia, produce un poco de cosas tenaces y también mutaciones eh, horribles en los bebés. Bueno, entonces si pesa un poco más de 1 gramo, lo que tú acabas de decir es cierto, que el agua no es pura. O si pesa menos de 1 gramo, puede suceder que esa agua que yo eche en el cubito pese menos de 1 gramo. ¿Qué puedes tú decir, Valentina? Que pronto tiene disuelto qué, si pesa menos de 1 gramo. De pronto, ¿qué te ocurre que tenga disuelto? Que pese menos. No, El, no el sé. aire, el aire pesa menos, ¿cierto, Valentina? Sí, El aire es un cuerpo que pesa muy poquito, ¿o no? El aire tiene peso. O sea que de pronto tiene gas, ese poquito de agua tiene gas diluido, ¿no? Como cuando tú sí, coges una gaseosa y la agitas, ¿y qué bota la gaseosa? espuma. Espuma, gas carbónico, eso se llama gas carbónico, ¿sí? Ese gas carbónico está disuelto en donde, en la gaseosa, ¿no? Acá puede suceder lo mismo, de pronto esa agua, ese poquito de agua que yo tomo de ese arroyo o de esa quebrada, de pronto tiene un gas metano, de pronto por ahí hay un organismo que se está descomponiendo, y de pronto ese gas metano está metido ahí, por eso ese cubito puede pesar menos de de 1 gramo. ¿Quedó claro para todos qué es densidad? ¿Masa sobre qué? Sobre volumen. Pero mire que el ICFES no se centra en la fórmula, mire lo sorprendente de eso. El ICFES se centra en otra cosa, en realidad en entender qué es una densidad. Valentina, por favor, lee el problema número 3 y vamos a dar 2 minutos para contestarlo, ¿vale? Lee el problema número 3, por favor. Se tiene un pedazo de hierro y otro de aluminio, con el mismo peso. Si se sabe que el hierro es mucho más denso que el aluminio, se puede concluir que Listo, paremos ahí. Entonces mire Valentina lo que tú acabas de leer. Se tiene un pedazo de hierro y otro de aluminio. Hay dos metales, ¿no? El hierro y el ¿qué? El aluminio. ¿Y tiene el mismo qué? Peso. eso, ¿Qué significa que tenga el mismo peso? Adivina. Con lo que acabamos de hablar, que tiene la misma que, mire, la estoy señalando ahí en el tablero. cantidad de Tiene la misma que, la misma que, densidad. masa. Densidad, No, no, la misma masa. Ojo, tener el mismo peso es tener la misma que masa. densidad. No, hay que tener cuidado. Dos cuerpos pueden tener pueden tener diferente densidad e igual peso. No sé si tú de pronto te acuerdas una pregunta chistosa, bueno, ni tan chistosa, que le preguntan a uno, ¿qué pesa más, una tonelada de hierro o una tonelada de algodón? ¿Cierto? ¿Qué pesa más, Valentina, una tonelada de hierro o una tonelada de algodón? ¿O qué pesa más, 50 kilogramos de hierro o 50 kilogramos de algodón? La respuesta es muy obvia, muy tonta. ¿Cuál? Pesa lo Pesan lo mismo. mismo. Claro. ¿Qué pesa más, una tonelada de hierro o una tonelada de icopor? Entonces dirás, no, pues lo mismo, es una tonelada. Pero ¿el icopor ocupa más o menos espacio? ¿Tú qué crees? Menos. A ver, tú conoces el icopor, ¿cierto? Sí. ¿El icopor pesa mucho? No.
No, o sea que para tener una tonelada de icopor necesitamos ¿qué? Demasiado ¿qué? Icopor o no. Sí. Mucho espacio, o sea, el icopor es, recuerda que el icopor es un plástico que se llama un plástico expandido, o sea, inflado. Así, el icopor es un plástico, si ustedes han mirado lo de la contaminación de los plásticos y todo eso, la definición de icopor es que es un plástico expandido, se llama, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para tener la misma tonelada de icopor, tal vez necesitamos toda una bodega inmensa llena de icopor para que pese una tonelada. En cambio, para tener una tonelada de hierro necesitamos muy poco ¿qué? Espacio. ¿Sí ves la diferencia entre... Entonces, mira, Valentina, una cosita. En esa pregunta dice que tiene el mismo peso, o sea que tiene la misma cantidad de masa. Mas no tiene el mismo volumen, ojo. Hay uno que es mucho más denso que ¿quién? El hierro es mucho más denso que él, dice el problema. El hierro es mucho más denso que el aluminio, ¿cierto? Ok. Bueno, Valentina y todos los estudiantes, tómense 2 minuticos y analicen la pregunta. Lean la respuesta A, la B, la C y la D. Analícenla con detenimiento. Si alguno de los demás estudiantes quiere participar acá conmigo y preguntarme cosas en vivo y en directo, lo puede hacer. Listo, 2 minuticos y volvemos, ¿listo? Analicen la pregunta y me dan la respuesta, por favor, por el chat. Bueno, volvemos entonces, Valentina. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, ¿qué respuesta dieron? A ver. Bueno, aquí estoy viendo la respuesta, muy bien, densidad es igual a masa sobre volumen. Bueno, entonces, Valentina, una preguntita. Con el ejemplo que coloqué yo del icopor, ¿cierto? O del perfume, cuando decía que estaba muy concentrado, yo decía algo y era lo siguiente, Valentina, que la densidad, además de ser un número, ese número refleja algo. Decíamos que el perfume era más concentrado, ¿cierto? El pequeñito, ¿cierto? Sí, señor. Ok, o sea que un cuerpo muy denso, ¿qué es? Un cuerpo muy concentrado. ¿Y tú qué te imaginas por concentrar? ¿Concentrar algo qué es? ¿Que ocupe más espacio o menos espacio? O sea, como que el espacio no es que tenga que ser muy grande, pero sí como que sea como más, como la palabra le dice, como concentrado, como que tenga más. Correcto, vamos a suponer que, a ver, un ejemplo sencillo. Yo tengo 5 personas con coronavirus, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer con esas 5 personas? ¿Concentrarlas o alejarlas? Si se mete en la Transmilenio, ¿qué tengo que hacer? Si se meten a un vagón de Transmilenio, ¿qué tengo que hacer si las 5 personas tienen coronavirus? O bueno, o una de ellas tiene coronavirus y las otras no. ¿Qué tengo que hacer con ellas? Alejarlas. Alejarlas. Y si se alejan, ¿qué le pasa a la densidad que hay ahí? Pues disminuye o no. Alejarse es desconcentrar. Ojo, desconcentrar es lo contrario a concentrar. Entonces, si yo concentro la gente, si yo concentro 5 personas, ¿qué significa concentrarlas? Acercarlas unas a otras o no. Es lo mismo con los átomos. Cuando yo cojo los átomos, tú sabes que la materia está compuesta de átomos y los átomos están unidos unos a otros, ¿cierto? Si yo hago que esos átomos se acerquen mucho más unos a otros, ¿qué estoy haciendo? Concentrándolos. ¿Y qué significa concentrarlos, Valentina? Que su densidad aumente. Si yo hago que los átomos se alejen, ¿qué estoy haciendo, Valentina, con la densidad? ¿Que aumente o disminuya? Y los está alejando, que disminuya. Disminuya, muy bien. ¿Qué dice acá el problema? ¿Quién es más concentrado, el hierro o el aluminio? Valentina, si leíste el problema. El hierro. El hierro es mucho más denso, ¿cierto? O sea que está más concentrado. O sea que ocupa más espacio o menos espacio. Menos. Menos espacio, ¿cierto? Sin embargo tiene la misma masa, o sea, tiene la misma cantidad de materia, ¿o no? Pesan igual. Mire lo que dicen ahí, que pesan ¿qué? Igual. O sea que como pesan igual, tiene la misma cantidad de materia, más no ocupan el mismo espacio. El hierro es mucho más concentrado, ocupa menos que espacio. Por lo tanto, ¿qué pasa? Lee la respuesta A. Vamos a mirar una por una a ver si es verdadera. Por favor, lee la respuesta A. Ambos pedazos tienen el mismo tamaño. ¿Será cierto eso? No. Que acabamos de decir que el hierro tiene menor que tamaño. Tamaño. Listo. Si está claro para ti eso, ¿no? Que el hierro es mucho más denso según el problema, ¿no? O sea, ocupa menos que espacio.
Lee la B. El pedazo de aluminio tiene menor tamaño que el pedazo de hierro. ¿Será cierto eso? No, No, es lo contrario. El aluminio tiene mayor tamaño y el hierro tiene menor. El aluminio tiene mayor tamaño, es más grande, y el hierro tiene menor ¿qué? Tamaño. Miremos la C. la masa del pedazo de aluminio es menor que la del hierro. El que contesta la C está muy despistado cuando lee la pregunta, porque en la pregunta dice muy claro, tienen el mismo ¿qué? Peso. Y si tienen el mismo peso, tienen la misma ¿qué? Masa. O sea, y la respuesta C está diciendo lo contrario, que la masa del pedazo de aluminio es menor, y ahí dice muy claro, tienen el mismo ¿qué? Peso. O sea que llegamos a la respuesta D. Léela, por favor. El pedazo de hierro tiene menor tamaño que el pedazo de aluminio. ¿Qué es la respuesta o no? Dijimos que el hierro ocupa menos ¿qué? Espacio. Espacio. Está clara, Valentina, y para todos, ¿cierto? Entonces, por favor, confírmenme por el chat público. Confírmenme. Muy bien, felicito a los que dieron la respuesta. Todos dieron la respuesta, muy bien. Los felicito. Muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Y la respuesta de perfecto. Ahora entonces pasemos a la pregunta número 4 de química, por favor. Pregunta número 4 de química. Valentina la va a leer. Muchas gracias por interactuar. Vamos a leer la pregunta número 4. Léela, por favor, Valentina. Si fundimos dos pedazos, el de hierro con el de aluminio, observamos. Entonces, si fundimos los dos pedazos, el del hierro con el de aluminio. Ustedes saben qué es fundir, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer con los metales? Primero derretirlos, ¿o no? Sí. Y al derretirlos se convierten en líquido. ¿Y qué hago después con esos dos líquidos? Los mezclo para fundirlos. Eso se llama fundir dos metales, ¿cierto? Cuando yo fundo dos metales es convertirlos a líquido y mezclarlos. Entonces, ¿qué será que observamos? A ver, lee la respuesta A. La densidad del nuevo cuerpo es igual a la suma de las densidades de cada pedazo. ¿Será que la densidad del nuevo cuerpo es la suma de las densidades? Bueno, miremos la B. Lee la B, por favor, Valentina. La densidad del nuevo cuerpo es menor que la densidad del pedazo de hierro. Ok, lee la C, por favor. La densidad del nuevo cuerpo es menor que la densidad del pedazo de aluminio y la de las densidades no varían. Bueno, ahí hay una respuesta que inmediatamente se invalida. ¿Adivinen cuál? La B. ¿Tú crees que al mezclar dos cuerpos diferentes las densidades no varían? Si son dos cuerpos diferentes, lo más probable es que la densidad ¿qué? Varía. Del nuevo cuerpo varíe o no. Bueno, muy bien. Entonces, Valentina, imagínate esto, y para todos los estudiantes del Liceo Latinoamericano. Pensemos, recuerden, jóvenes, que hay un pensamiento que llama el pensamiento proposicional, que es el pensamiento que yo busco situaciones muy cercanas a las que yo estoy analizando para poder llegar al conocimiento. Situémonos por decir algo en la cocina. Estamos preparando un jugo, vamos a suponer que estamos haciendo un jugo de guayaba, por decir algo, y ese jugo nos queda muy espeso. Valentina, tú dirías, muy espeso, sería muy ¿qué? Según el concepto que acabamos de anunciar, muy ¿qué? Está muy concentrado. Muy concentrado, o sea, muy denso, ¿o no? Sí, ¿cierto? está muy denso. Muy denso. ¿Qué hago yo para desconcentrarlo, para que ese jugo no esté tan espeso? ¿Qué le echo? Agua. Agua, muy bien. Y el agua tendrá menos concentración. Obvio, el agua está desconcentrada, el agua, pero el jugo está muy concentrado, ¿cierto? Si yo tomo un vaso desechable y lo lleno con jugo, y tomo un vaso de agua y lo lleno con agua, y los peso, estoy seguro que el vaso de jugo, si son los mismos vasos, son igualiticos y están igual de llenos, estoy seguro que el vaso de jugo de guayaba va a pesar más, porque tiene suspendido ¿qué? Guayaba, ¿o no? Guayaba. El vaso de agua va a pesar menos, porque solamente tiene agua. En cambio, el jugo de guayaba tiene agua más ¿quién? Más guayaba. Bueno, entonces le mezclo agua. ¿Qué le pasa a esa mezcla cuando yo le echo agua al jugo? ¿Se concentra más o se concentra menos? Se desconcentra. Se desconcentra, muy bien. O sea que en otras palabras, pasemos al problema 4.
¿Quién sería la guayaba ahí? ¿El hierro o el aluminio? El hierro. El hierro. ¿Y quién sería el agua? El aluminio. Correcto. Y cuando yo los mezclo, ¿qué le pasa a esa densidad? ¿La densidad del hierro qué hace? ¿Aumenta o disminuye? ¿El hierro se concentra más o se desconcentra? Se desconcentra. Se desconcentra, claro, porque el hierro es el más concentrado, ¿no? Y se mezcla con un metal que está menos concentrado. Entonces el hierro pierde su densidad, o sea, disminuye su densidad. Y el aluminio la mejora, ¿o no? ¿Cierto? El aluminio aumenta su densidad y el hierro disminuye su densidad por la explicación del jugo. Si yo tengo guayaba muy concentrada en un jugo y le echo agua, pues la densidad que aparece va a ser menor que la del jugo muy espeso y va a ser mayor que la del agua. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? La respuesta A no puede ser, Valentina. La densidad del nuevo cuerpo es igual a la suma de las densidades de cada pedazo. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la suma de dos densidades da un valor mayor que el anterior. Entonces, estaría diciendo que al mezclar dos cuerpos, uno menos denso con otro más denso, va a salir un cuerpo con mucho más densidad, y eso es falso. Jamás la suma de dos cuerpos con diferentes densidades da un supercuerpo. Eso no va. Bajo ciertas aleaciones tal vez sí, pero en este caso no. Miremos la B. La densidad del nuevo cuerpo es menor que la densidad del pedazo de hierro. ¿Eso es verdadero o no? La mezcla, ¿qué dijimos nosotros, Valentina? Que la mezcla de hierro con un cuerpo menos denso le va a quitar densidad ¿a quién? Al hierro. O sea que la respuesta sería la B. Analicémosla. La densidad del nuevo cuerpo es menor que la densidad del pedazo de ¿qué? De hierro. Sin embargo, le damos la C. Lee la C, por favor. La densidad de un nuevo cuerpo es menor que la densidad del pedazo de aluminio. Póngale cuidado. Eso significaría que el aluminio se está volviendo menos denso. Y al contrario, el hierro vuelve más pesado ¿a quién? Vuelve más denso ¿a quién? Al aluminio. Ustedes saben cómo se llama una mezcla de metales, ¿no? Ustedes saben que la mezcla de metales en química o en ciencia o en tecnología se llama aleación. Una aleación. Así se llama. Una aleación. Recuerden que las aleaciones entre metales se hacen para mejorar una característica de uno de los metales. Ejemplo, el hierro cuando se mezcla con carbón, se da origen, el hierro, el metal hierro es blando, pero cuando se mezcla con carbono, da origen a lo que llama el acero. El aluminio, cuando se mezcla, el hierro, cuando se mezcla con el aluminio, póngale cuidado, el hierro, cuando se mezcla con el aluminio, da origen a un metal que llama el latón, con L. Se escribe con L, latón. Ese es un metal. El bronce es una aleación de cobre y aluminio. El bronce es una mezcla de cobre y ¿qué? Y aluminio. Bueno, ok, entonces quedó claro esta cosa, ¿cierto? Para todos. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Estoy mirando el chat público. Recuerden que entonces la respuesta, este material voy a mandarlo tan pronto acabe la clase inmediatamente. Lo mando por WhatsApp para que ustedes lo tengan, por favor, para que ustedes lo tengan y lo puedan mirar y repasar. Sin embargo, recuerden que la clase está siendo grabada en este momento. ¿Listo? Bueno, vamos entonces inmediatamente a comenzar algo que vamos a trabajar fuertemente mañana y que se llaman los fraccionarios. Mañana vamos a trabajar fraccionarios. Entonces, resulta que mañana vamos a trabajar matemáticas. Y al trabajar matemáticas, vamos a trabajar la siguiente pregunta. Una de las preguntas que vamos a trabajar está aquí. Voy a ¿qué? A colocarla. Por favor, miren la pregunta que está acá, que es un mecánico tiene un juego de llaves. Sí la están viendo, ¿cierto, Valentina? Mírela.
¿Sí la estás viendo, cierto? Bueno, muy bien. Por favor, pégale una leída despacio para más o menos saber de qué trata. ¿Listo? Pégale una leída despacio. Lee, por favor. Un mecánico tiene un juego de llaves con medidas que van de media pulgada hasta pulgada y media, variando un 16avo de pulgada, organizadas en un tablero de menor a mayor medida de izquierda a derecha.